Buenas tardes, mi nombre es Julián Camelo. Para la materia de procesos industriales, en la siguiente exposición vamos a ver los siguientes puntos. Eh, ¿Qué es una operación unitaria? ¿Qué es eh, combustión? ¿Qué clases de combustión hay? Caldera, aplicaciones industriales, y vamos a ver acerca del funcionamiento de una termoeléctrica. Entonces, el primer paso es: ¿qué es operación unitaria? Operación unitaria es un proceso físico-químico de transformación donde puede existir un intercambio de energía de una materia prima en otro producto de características diferentes. Los ejemplos que vemos a continuación es destilación, absorción, evaporación, extracción y combustión, que es el cual le voy a explicar a continuación. La combustión es toda reacción creada entre el material comburente y el combustible, eh, activadas por una cierta cantidad de energía, creando y dispersando calor, llamado reacción exotérmica. Eh, esta, esta combustión se crea a través de una chispa de ignición. Aquí podemos ver un ejemplo de combustión. El combustible es el carbón, el comburente es el oxígeno. La mayoría de veces el comburente es el oxígeno, y con una chispa de ignición se crea la combustión. Seguimos con clases. Las clases de combustión son combustión completa y combustión incompleta. Estas clases de combustiones se crean en la combustión completa se crean cuando hay mucho oxígeno. Después de que se hace la combustión sale humo blanco sin residuo, y su llama que refleja es una llama azul. Esta combustión produce dióxido de carbono y agua. En algunos casos, cuando el combustible contiene azufre, pues crea dióxido de azufre y óxido de nitrógeno. Para la combustión incompleta es cuando vemos que hay poco oxígeno. Esto crea humo negro, dejando residuo negro llamado hollín, y su llama que refleja es una llama amarilla. Produce Esta combustión produce carbono, y también produce monóxido de carbono, y en algunos casos además puede generar carbón. Seguimos con las aplicaciones industriales en la industria. Una de las aplicaciones en las cuales yo le voy a hablar son las calderas, que es la calefacción de habitáculos, que en estas mismas hay hogueras, estufas. En las centrales térmicas también hay calderas. En la propulsión hay motores de turbinas a vapor, turbinas de gas, y las turbinas de vapor son las que encontramos en los aviones. Procesos de materiales: la reducción de óxidos, fundición, cocción. En la eliminación de residuos podemos ver la incineración de basuras. También la producción de frío, encontramos los frigoríficos de absorción, control de incendios, iluminación. Seguimos con la caldera. En la caldera es un equipo, más exactamente un intercambiador de calor, donde se libera la energía del combustible. En el caso de las calderas termoeléctricas, son producidos por gas, o a veces lo hacen con carbón. Puede ser crudo de Castilla o gas natural. Esta caldera
su proceso es mediante la combustión que luego entra el agua o el aceite térmico, creando unos mecanismos de calor como la conducción y la convección. Este equipo se utilizaba muchas veces frecuente en la industria para producir para los procesos de pasteurización de la leche, para calentar alimentos, para que ocurran reacciones que requieren calor, como la fabricación de cemento o acero, que son en las cuales les voy a mostrar a continuación, pero en el que me voy a centrar es en la que genera energía eléctrica, que es la termoeléctrica. Estas son las dos aplicaciones industriales. Es una caldera para producir hierro y esta es una caldera para producir cemento. Más o menos las dos calderas tienen el mismo procedimiento, donde se pone la materia prima. Esta llega con un proceso con el oxígeno a la caldera, y ahí en ese momento hace la combustión, creando, bueno, haciendo los diferentes procesos para obtener el hierro. De esta misma manera, para obtener el cemento, la caldera es el mismo procedimiento. Esta es la central térmica, en el cual la combustión se hace a través del combustible, es el carbón, que entra por este lugar que se llama un silo. Y por aquí hay las entradas de oxígeno o aire, que son mezcladas con el carbón y llegan directamente a la cámara de combustión, que se prende con una chispa de ignición, el cual calienta los tubos de agua, ¿sí? Y de esta manera van por estos tubos creando vapor y llegan a este lugar de compresión, llegando a la turbina. Esta turbina lo que hace es pasar hacer un movimiento y llega al generador, el cual pues eh, da la energía como tal y llega directamente a las torres de energía. Por aquí, por este lado, vemos como el vapor llega al condensador y se vuelve otra vez agua. Por este lado tenemos otros tubos donde llega a las torres donde salen los gases por medio de una chimenea. Estas centrales térmicas tienen una cosa en común, que el agua vuelven y la utilizan, y algunas centrales térmicas tienen un lugar donde el agua es recalentada y no necesita utilizar tanta proceso de combustión para calentarlo. Seguimos con este es un diagrama de alimentación, ejemplo más industrial de cómo es realmente la parte de la combustión de una caldera. Es básicamente lo mismo que vimos anteriormente, pero pues aquí ya vemos por dónde entra el carbón como tal. Llega a unos tubos donde hay un traspaso de aires controlados por unas diferentes máquinas o control de llaves. También aquí hay unos tubos por donde pasa el agua y también es controlada. Llega el pulverizador, también es otra máquina que hace que el carbón quede pulverizado y se mezcle con el aire, pasando por aquí. Y ya aquí llega la cámara de la caldera o hogar, que se llama, y aquí es donde hace la combustión. Aquí hay unas cámaras que están chequeando acerca del proceso de combustión, y igualmente siguen por este lado, que es donde salen los vapores, la turbina, y este es el precalentador que les decía anteriormente, que en algunas empresas lo tienen para que no utilicen tanta la caldera, porque el agua ya viene precalentada. Mostrar un,
un ejemplo de combustión o más claramente el proceso de combustión. Entonces, para eso necesitamos 3 velas. Para eso necesitamos 3 velas. Necesitamos un briquet. De hecho, este briquet tiene un proceso de combustión, ya que tiene el gas, que es el combustible. La chispa de ignición es la piedrita. Y al hacer la chispa de ignición, al hacer la chispa, pues genera el proceso de combustión ya con el oxígeno como tal. Entonces necesitamos 3 velas y 2 vasos y un recipiente más grande para hacer la demostración de la combustión. Aquí vamos a demostrar por qué el oxígeno es vital en el proceso de la combustión. Entonces lo que hacemos es poner 3 velas, las prendemos, que la llama que sea como iguales las 3 llamas. Podemos ver que las 3 llamas son más o menos iguales. Entonces procedemos a poner los vasos dentro de las velas para ver cómo el proceso de combustión, cómo se detiene, ya que el oxígeno es vital para la combustión. Vemos que se apaga primeramente el vaso pequeño por su capacidad, después el vaso mediano, y aquí vemos que como este vaso es un poco más grande, hay un poco más de oxígeno. Entonces en este momento ya se apagó porque ya el oxígeno se terminó dentro de este frasco. Esa es la manera por la cual sabemos que el oxígeno es de vital importancia para la combustión. Acerca de la vela, es un material, es un combustible, es parafina, es un compuesto del carbón, y sabemos que el combustible no necesita esta parte blanca, la pitica, para prender, ya que el combustible prende con el calor, o sabemos que ese combustible con el aire y el calor ya hace un proceso de combustión. A este pedazo de vela o de parafina se le quitó la mechita. Entonces voy a hacer la demostración. Aquí en este momento lo que hace la vela es que entra en un proceso de estado, gaseoso, líquido, perdón, se evapora. En ese momento ya vemos cómo está prendiendo sin necesidad de la pitica o de la micha. Ahí nos damos cuenta que el carbón es un combustible. En esta exposición espero les haya gustado. Muchas gracias por la atención. Estos son el carbón, el monóxido que sale a través de la combustión, que les explicaba anteriormente. Muchas gracias. Hasta la próxima.